la tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal internacional de noticias de Latino para Latinos. Soy Idania Chirinos y es un placer y un compromiso acompañarlos a esta hora. Y hoy la voz de los venezolanos fue silenciada en la Organización de los Estados Americanos. El video que llevaba la diputada María Corina Machado para mostrar los casos de violación de los derechos humanos fue censurado. No se le permitió ni siquiera pasarlo a los periodistas que cubrieron su rueda de prensa. Este es el video censurado. Se busca y se monta sobre mí, me inmoviliza las manos, allí me golpea con mucha satisfacción frente a mí, se quitó el casco, me sonreía y me lanza un cascazo en la cabeza. Me da el segundo cascazo. Cuando viene por el tercero, le toman la mano, están grabando y otros le gritaban, dale duro, Catira. Para marico, patada. Le están brincando encima. Yo le hice un llamado a la VC, a los consejos comunales, a las comunas, a los colectivos. Candelita que se prenda, candelita que se apaga. Y los colectivos se han portado de manera impecable. SEBIN que estaban ahí incumplieron la orden directa dada por el director del SEBIN de acuartelamiento. Nadie salía a la calle, y menos con armas. Llegó un guardia muy enfadado y nos empezó a gritar y agarró el casco y empezó a pegarle a uno por uno, como estábamos sentados en círculo, en rueda. Nos empezó a golpear uno por uno en la cabeza y cada uno le iba golpeando más fuerte hasta que empezó a dar 2 cascazos a cada quien. Y a uno de los chamos, el último que le dio el golpe, le reventó el casco en la cabeza literalmente. Y entre esos que le estaba pegando también había un menor de edad, que cuando se dieron cuenta que era un menor de edad, lo que hizo el tipo fue decirle que, bueno, ¿sabes cómo me decían a mí en el bachillerato y tal? Como estábamos arrodillados, le pone el pie en la cabeza y le decía que él prende moto y ¡pum! Le lanzaba la cabeza contra el suelo. Y le decía, bueno, y eso tiene un doble arranco, ¿verdad? Y le volvía a poner la pierna en la cabeza y se lo lanzaba contra el suelo. Pobre chamito. Ponga la cámara, director, ponga la cámara. Estos jóvenes venezolanos tienen el derecho que se les haga el honor de rendirle tributo porque dieron su vida defendiendo sus ideales. Ponga la cámara, director. Estas denuncias han sido hechas por los jóvenes, incluso detenidos en cuarteles militares. Hay que ver que tiene que haber valentía y determinación para hacer una denuncia. No. A mí me corresponde. Tiene la palabra la diputada Tania Díaz. Me van a llamar dictador, no me importa.
Ese es el video que no se le permitió transmitir a la diputada María Corina Machado, quien hoy hablaba en la OEA. Y digo hablaba porque aún creemos que no ha hablado, que no se le ha dado el derecho de palabra. Por eso vale la pena hacer un recuento de lo que ha sido este día, cómo comenzó hasta llegar a este punto. Después de un fuerte intercambio de posiciones, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos cerró a la opinión pública la sesión en la que intervendría la diputada opositora María Corina Machado y en la que buscaba exponer la grave situación que vive la nación suramericana desde el pasado 12 de febrero. El gobierno bolivariano, con apoyo de los países aliados, logró por 22 votos a favor y 11 en contra que el debate fuera privado, o lo que es lo mismo, lejos de las cámaras de televisión. El gobierno de Venezuela consiguió el apoyo de sus aliados para cerrar las puertas de la sesión de la OEA, donde estaba previsto el debate sobre la crítica situación que vive la nación suramericana y en la que se había abierto la posibilidad a la intervención de la diputada opositora María Corina Machado. El cambio del carácter abierto a cerrado es posterior a un polémico debate que inició cuando la delegación de Nicaragua solicitó que la reunión fuese en privado. La delegación de Nicaragua propone que antes de considerar el orden del día, el Consejo Permanente apruebe que esta sesión se realice con el carácter de privada. De inmediato, Panamá intervino y rechazó la moción. Sin embargo, el embajador de Venezuela interrumpió a su par. Tengo que referirme a la propuesta del señor embajador de Nicaragua para rechazarla. Hay un punto de orden de Venezuela. Señor presidente, el distinguido representante de Nicaragua planteó un punto de orden, una proposición muy concreta de pasar a votar sobre la naturaleza de esta reunión, si es pública o privada. Por lo tanto, de acuerdo a las normas estatutarias, corresponde decidir sobre la proposición de votación antes de entrar en un debate. Gracias, señor presidente. Sin darse por vencido, el delegado de Panamá insistió en no aceptar la propuesta de Nicaragua. Aseguró que es una vergüenza para América Latina debatir en secreto un tema que interesa a toda la región. Yo no veo por qué aquí tiene que haber secretismo. La verdad es que nos daría mucha vergüenza que todos los medios de comunicación social que están aquí para informar al mundo sobre el tema de Venezuela, sobre una situación tan crítica que está atravesando ese país, no tengan la oportunidad de escuchar cuáles son las posiciones de aquí de los representantes de cada uno de los países. Luego de 40 minutos de confrontación, procedieron a la votación donde con 22 votos a favor, 11 en contra y una abstención, se impuso la opción privado. La decisión estuvo marcada por un instante protagonizado por la delegación de Venezuela. Esta frase con la que la delegación de Maduro anticipó su voto desató risa entre los presentes. Con transparencia total, privada. En la asamblea, María Corina Machado busca denunciar la degradación democrática que vive su país a manos del gobierno de Nicolás Maduro. Panamá aseguró que cederá la silla a la diputada en caso de que el tema de Venezuela no sea incluido dentro de la agenda del día. Un temario largo para comentar el día de hoy. Quiero saludar a nuestra primera invitada, María Teresa Belandria. Lamentablemente no hay internet en el lugar donde María Teresa se encuentra y después que teníamos la señal, pues ahora la tenemos vía teléfono. María Teresa, gracias por acompañarnos. Yo quiero comenzar preguntando para aclarar, tras la votación a través de la cual se decidió que esta sesión fuera privada, tampoco se ha permitido que la diputada María Corina Machado hable. ¿Por qué? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Yedania, gracias como siempre por permitirnos y por transmitir además toda la rueda de prensa. Lo primero que hay que decir, evidentemente, es el cambio del número de votos. En la sesión del Consejo Permanente del 6 y 7 de marzo, la votación fue 29 votos a favor de Venezuela contra 3. Y el día de hoy fueron 29 a 12. Porque la abstención hay que leerla como un voto afirmativo para que la sesión fuera pública. Yo creo que ahí hay una
primera lectura del cambio que se está dando dentro de la organización de los Estados americanos. Luego que la sesión del Consejo Permanente se está desarrollando en este momento, con lo cual la diputada María Corina Machado, que está acreditada como delegada y como embajadora alterna de la delegación de Panamá, puede ejercer el derecho de palabra en cualquier momento. Por la información que tenemos, se vota dentro de la sesión privada el orden del día y se puede evidentemente negar el punto de tratar el tema de Venezuela por la mayoría que tiene el gobierno de Venezuela, expresada en los mismos votos que dijeron que fuera privada, pero en el último punto del orden del día, que es otros, allí se va a tratar el tema. Y en ese momento ella va a poder expresarse. No lo pueden impedir por una razón, porque para impedir que María Corina Machado, en nombre de Venezuela, hable, tendría que impedir que Panamá, que es un Estado miembro de la Organización de Estados Americanos, se exprese. Y como ya Panamá ha dicho que cede su espacio, su asiento, su palabra, para que ella lo haga, en el momento en que le corresponda a Panamá expresarse, lo hará ella en nombre de Venezuela. Ahora, María Teresa, Panamá, tú lo has dicho también, nombró representante alterna a la diputada Machado. ¿Esto qué significa? Digamos, ¿qué puede hacer o no María Corina dentro del seno de la Organización de Estados Americanos? Bueno, primero que hay que decir que es una decisión soberana del gobierno de Panamá, acreditarla, y con ello le otorga protección dentro de la Organización de Estados Americanos para que pueda estar dentro de cualquier reunión que se efectúe en el seno de la organización. La Organización de Estados Americanos no es solamente el Consejo Permanente, es también la Asamblea General, son también los consejos que forman parte de la organización. De manera que con esta acreditación ella puede hablar como si fuera representante del Estado panameño, pero lo hace para ser la voz de los venezolanos. Lo que yo quiero destacar aquí, Idania, es en el momento en que se le dé la voz a Panamá dentro de la reunión del Consejo Permanente, en ese momento el embajador Arturo Ballarino le cederá entonces su voz para que sea ella quien lo exprese. Y como en el punto varios no se necesita quórum porque no se va a tomar ninguna decisión, los países van a escuchar. Al retirarles la presión de tener que votar alguna resolución o de tener que votar algún consenso o algún acuerdo, no nos deberíamos sorprender que sean muchos más los que se queden a escuchar que aquellos que públicamente tuvieron que levantar la mano para expresar un voto, presionados por las alianzas que tienen con Petrocaribe o las alianzas que tienen con el ALBA o las alianzas que tienen con Mercosur, con la honrosa excepción pública del voto de Paraguay. Es decir, porque está previsto que en ese punto de varios, cuando le corresponda a María Corina Machado hablar, pues algunos países se levanten y se vayan. Eso es usual. Yo quiero que sepan que lo que está ocurriendo no es la primera vez que ocurre en la Organización de Estados Americanos. Le voy a poner un ejemplo histórico. En el año 80, cuando se produjo un golpe de Estado en Bolivia, y Venezuela convocó una sesión extraordinaria del Consejo Permanente para tratar precisamente la condenatoria al golpe de Estado de Bolivia. El embajador en ese entonces era el doctor Hilarión Cardoso. Hubo un grupo importante de países que se retiraron de la sesión porque eran países que tenían en ese momento dictadura y que no les interesaba escuchar lo que Venezuela tenía que decir frente a la grave violación que se había producido en ese momento en Bolivia, y hubo un grupo de países que se quedaron y escucharon. Es decir, esto es usual en el foro de la Organización de los Estados Americanos. Por ello, cuando se toque el punto, a la hora que sea que se toque el punto el día de hoy, hay un grupo de países que ya han demostrado públicamente, como lo hicieron esta mañana, 11 países que levantaron su voto y además lo justificaron, que se van a quedar y van a escuchar.
Bien, María Teresa, pues habrá que esperar. Hay gran... esto se está, digamos, siguiendo en detalle, esta información. Ha estado en primera plana en el transcurso de todo el día y pues estamos atentos. Si me permite solamente hacer una mención, claro, Dani, claro. Disculpa que te tome un minuto. Claro. Yo quisiera expresar públicamente el irrespeto que hizo frente a todos los venezolanos el embajador ante la Organización de Estados Americanos de Brasil, cuando justificó el por qué Brasil votaba que la sesión fuera privada. Ese señor, que el nombre de embajador le queda grande, dijo que su voto era privado para evitar María Teresa, el Consejo Permanente. Sí. Tenemos el sonido del embajador de Brasil. Creo que vale la pena que lo pongamos al aire y entonces comentamos sobre lo que él dijo. Escuchemos. La delegación de Brasil desea declarar que agradecería mucho que esta sesión fuese pública. Podríamos deliberar en presencia de los medios de comunicación y de la sociedad civil y de los observadores y de quien quiera que desee participar en esta reunión del Consejo. Pero la delegación de Brasil entiende que el objetivo de esta reunión no es transformarse en un circo para una platea externa, como algunos representantes han demostrado que tienen la intención de hacer. Bien, María Teresa, ahora sí te pido un comentario después de escuchar pues de viva voz lo que decía el embajador de Brasil. Gracias, Idania, de verdad que no tenía idea de que tenías eso allí, de verdad que quería expresarlo antes de que termináramos el programa, porque fue realmente irrespetuoso. Ahí en ese momento, dentro del Salón Simón Bolívar, estaba la madre de Geraldine Moreno, la señora Rosa Orozco, y que el embajador de Brasil, la Cancillería de Itamaraty, una de las que ha sido referencia en el hemisferio como una cancillería seria, haya dicho frente a la madre de una de las personas asesinadas que no quería que la sesión fuera pública porque era un circo, es sencillamente un irrespeto, no solamente con una persona cuya hija fue asesinada por la Guardia Nacional, sino por todos los muertos, por todos los torturados, por todos los estudiantes detenidos, por toda la represión, los allanamientos sin orden. Es decir, es inaceptable, es irrespetuoso y es inmoral que el embajador brasileño se haya expresado de esa forma en la Organización de Estados Americanos. Nos acompaña en el estudio Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24. Los viernes siempre está con nosotros. Hoy comenzamos más temprano. Hay muchísima tela que cortar y quisiera un comentario, Jairo, en relación a lo que ha sido este intenso día, que falta mucho para que termine en la OEA, en la Organización de Estados Americanos. Y Dania, muy buenas tardes. Creo que ya hemos tenido la oportunidad de tocar este tema, pero sin duda hoy es mucho más difícil, porque creo que esto hace parte de los capítulos más vergonzosos, no solamente de la historia de la Organización de Estados Americanos, sino particularmente de la diplomacia en América Latina. Es vergonzoso porque en una votación que, si bien aumentó desde el punto de vista de facilitar la intervención, no solamente de temas que son de primera línea para todo el continente, sino de manera particular porque ponen en juego la democracia en toda la región, no se ha llegado al consenso de tener la oportunidad de mostrarles a propios y extraños lo que ocurre en Venezuela. Palabras más, palabras menos, y Dani, yo creo que desde la época de las dictaduras del nuevo militarismo, por allá en la década de los 80 del siglo pasado, no teníamos momentos tan bochornosos. Da vergüenza ver cómo algunos embajadores, de una manera despectiva, como muy bien lo decía la analista internacional María Teresa, se refiere con cierto desdén ante el dolor de un innúmero importante de víctimas que hay en Venezuela, pero también otros países, y Dania, que parece ser que poco les importa la suerte de su vecino, cuando hemos aprendido en las últimas décadas en esta región que lo que le pasa al vecino inmediatamente puede tener un efecto de contagio y podemos estar afectados en nuestra democracia. Ciertamente que es así. Quiero
saludar también a Steven Donahue, director de McClarty Asociados, ex asesor de la Casa Blanca en temas de seguridad y colaborador permanente de NTN 24. Señor Donahue, siempre es un gusto conversar con usted. Le hemos visto hoy allí en la Organización de Estados Americanos y me gustaría saber cuál es su lectura de lo que hasta ahora ha sucedido. Bueno, gracias, Idania, y buenas tardes. A mí me dio mucha tristeza, para ser completamente franco, el hecho de que tanto la organización de la OEA como los países miembros hubiesen rechazado totalmente el artículo 4 de la Carta Democrática sobre la libertad de expresión y sobre la libertad de prensa, en la manera que expulsaron al público y también, obviamente, por medio de la prensa, de esta conversación sobre un tema tan importante para la región. Y los países que se han expresado, esos 22 países que se expresaron de esa manera, yo creo que en algún momento van a sentir un rechazo por su propio pueblo, por no haber sostenido los principios democráticos que están lineados tan claramente en la Carta Democrática. Y no sé cómo esos embajadores y esos gobiernos pueden de buena cara decir que respaldan los principios democráticos cuando en un momento tan importante, cuando hay temas tan importantes sobre la democracia, no estén dispuestos que se ventilen en una organización que su único propósito ya a estas alturas es poder ventilar temas regionales para los países miembros. Es que, señor Donahue, se hace absolutamente incomprensible. Recuerdo cuando se producía la votación para saber si era público o privada, creo que el embajador del Perú decía, este es el foro político por excelencia, ¿cómo entonces se va a privar, digamos, al público, a nuestros pueblos, me imagino, de una discusión que se hace tan importante para la región? Yo estaba leyendo algunos fragmentos que trae la Carta Democrática Interamericana. ¿De qué sirve esta carta? ¿De qué sirve lo que dice si en un momento tan particular como este, los señores embajadores de países que la firmaron hacen caso omiso de la misma? No, de acuerdo completamente. Y eso fue algo que yo les recordé a los diferentes embajadores con quien hablé cuando estuve en la sesión esta mañana. No tiene sentido que una organización como la OEA, que su misión particular es darle una oportunidad a los países miembros de intercambiar ideas y de ventilar problemas cuando las hay, que no puedan hacerlo de una manera transparente para que sus públicos en sus países puedan ver y entender y ver la democracia en acción. Lo que vimos hoy no fue democracia en la cuna de la democracia interamericana. Esto la verdad es que es una vergüenza para la organización y para los miembros países el haber tenido otra sesión en el cual tenían que cerrar las puertas. No hay nada tan sensible que en familia el hogar interamericano no se pueda ventilar. Y es una lástima que estos países han decidido, por razones obviamente que tienen que ver con el Petrocaribe y con el ALBA, han rechazado los principios democráticos. Vuelvo con María Teresa Velandria y le pregunto, ¿qué puede haber, no lo quiero calificar, qué puede haber que sea tan secreto que no se permita, digamos, en un foro como este el día de hoy? ¿Qué puede decir la diputada Machado que tenga que ser escondido detrás de las puertas de un foro como este? Bueno, nada que no haya sido tratado de evitar con la censura de NTN 24, por ejemplo. Nada que no haya sido transmitido a través de las redes, de Facebook, de Twitter, del propio testimonio de la señora Rosa Orozco, que dijo hoy, ya yo no soy Rosa Orozco, yo soy la mamá de Geraldine y la madre de todos los asesinados. Eso es lo que precisamente no querían que se escuchara. La forma como fueron sacados del Salón Simón Bolívar por los señores de seguridad, que ni siquiera les dieron oportunidad. Luego, cuando fueron a la sala de prensa, cómo impidieron
que Carlos Vargas y que la señora Rosa Orozco pudieran expresarse, que sí, luego cuando estuvo María Corina pudieron hacerlo. Es decir, es una vergüenza que contradice lo que Venezuela y su tradición democrática hizo. Nosotros, los gobiernos del mundo y sobre todo los gobiernos del hemisferio que padecieron las dictaduras terribles, militares, encontraban en Venezuela el asiento y la delegación a la cual podían acudir para pedir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitara sus países. El presidente Carlos Andrés Pérez convenció a un dictador como Anastasio Somoza para que permitiera la visita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y logró que se verificaran los horrores de la dictadura. Y luego de ello le permitió al padre Miguel de Escoto también que hablara con la delegación de la OEA. También Venezuela se dio su asiento a la delegación de Panamá en 1989 luego del fraude electoral. El embajador ante la OEA, Hilarión Cardoso, en un debate también sobre el asunto de la violación de los derechos humanos en el año 80, dio una frase que creo que viene muy bien en este momento y dijo, y lo voy a citar porque creo que es muy importante recordar la historia de Venezuela en la OEA, dijo el doctor Hilarión Cardoso en ese momento, si la existencia de la OEA es incompatible con los derechos humanos, ello demostraría que no tiene razón de ser. Es decir, eso era la referencia venezolana en la Organización de Estados Americanos que ayudó a países como Uruguay, como Argentina, como Brasil, que sufrían enormes dictaduras y que hoy esos países, sencillamente por intereses económicos y por el chantaje y la manipulación de estos últimos 15 años, decidieron darle la espalda. Justo y con lo que dice María Teresa Belandria, quiero ir con el señor Donoghue. Si en la OEA defender los derechos humanos no tiene sentido, digamos, después de un día como el de hoy, ¿qué queda para este foro? Bueno, desafortunadamente ya hay mucha crítica sobre la OEA bajo el liderazgo actual, sobre qué significa y para qué usos tendrá. Yo lo he defendido públicamente en muchas ocasiones porque antes sí creaba un foro donde se podrían ventilar diferencias, pero cuando cierran las puertas como se ha hecho hoy, ya es muy difícil defender una organización que tanto ha hecho en el pasado, pero hoy día está siendo a escondidas. Y eso es bastante triste, para decirle francamente. La situación en la OEA ya, tanto la organización como los miembros, deja mucho que uno no entiende, no tiene razón. Es una situación demasiado complicada para poder ser un símbolo de democracia como lo que ha sido en el pasado con la Carta Democrática y otras oportunidades cuando la OEA tuvo una función mucho más positiva para la región. Quiero agradecer a Steven Donoghue por estar con nosotros, a María Teresa Belandria desde Caracas por acompañarnos en esta parte del programa. Gracias a los dos. Buena tarde. Buenas tardes. Jairo, creo que todo queda sobre la mesa, todo está como claro, todo está servido. El foro, quiero recoger algunas de las palabras, el foro democrático por excelencia hoy le niega la voz a una representante que a su vez lleva la voz de miles y miles de venezolanos y decide cerrar las puertas y no dar lo que puede quizás ser una alternativa que ayude de alguna manera a un país que se encuentra en una encrucijada. Así es, Idania. Hay algunos aforismos que escucha uno en cualquier lugar en América Latina y dice que hay ciertas organizaciones que se convierten a sí mismas como sus propios enemigos. Y yo creo que un claro ejemplo de lo que está pasando en estos momentos es precisamente la Organización de Estados Americanos. Lleva una carga muy importante de lucha para garantizar la legitimidad de los gobiernos y las democracias en las Américas. En diferentes momentos ha sido decisiva, no solamente por sus buenos oficios al momento de mediar cualquier dificultad o
alteración del orden público que pudiera llegar a tener repercusiones en materia del orden constitucional y la vigencia de la democracia, pero creo que en los últimos años la propia organización, bajo la conducción del chileno Insulza, se ha encargado de cerrar todas las puertas. ¿Quién puede creer en estos momentos en una organización que se niega a dejar un debate de puertas abiertas para escuchar las diferentes posiciones, cuando permite que diferentes países plegados por intereses económicos relacionados con el petróleo y otro tipo de prebendas que todavía no tenemos claras, o por favores o por votos especiales en ciertas organizaciones, le dé la espalda a un número muy importante de ciudadanos en Venezuela que no solamente son víctimas de los abusos de derechos humanos, sino de un gobierno autoritario? Quiero saludar, Jairo, a Lucio Gutiérrez, expresidente del Ecuador. Expresidente, gracias por acompañarnos en la tarde de NTN 24, gracias por compartir con nosotros estos minutos. Y voy directo a su opinión en relación a lo que hoy está pasando en la Organización de Estados Americanos. ¿Dónde queda este foro democrático por excelencia? ¿Cuál es su visión y análisis de este día? Buena tarde. Buenas tardes y muchísimas gracias. Un saludo muy cordial a todos los amables televidentes de Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Es lamentable, lacerante, lo que está sucediendo en la OEA, Organización de Estados Americanos, porque Venezuela, los países de la ALBA, el señor Insulza y los gobiernos satélites de Venezuela la están convirtiendo en algo así como una OGA, una organización de gobiernos americanos, porque debemos entender que el Estado es mucho más que el gobierno. El gobierno central, que está representado por el Ejecutivo, pero también tenemos en los estados a la función legislativa, a la función judicial y fundamentalmente al pueblo de ese estado, a la sociedad civil con sus diferentes organizaciones civiles. Por eso decía, es lamentable lo que estamos viendo actualmente en la OEA, Organización de Estados Americanos, porque no se ha permitido que representantes de la sociedad civil de Venezuela, los que están siendo reprimidos por un gobierno autoritario como lo es el gobierno de Nicolás Maduro, puedan expresarse. No se ha permitido que una diputada representante del Estado venezolano pueda expresar, pueda manifestarse ante los diferentes países, para que todos los países de América y los países del mundo conozcamos las barbaridades, los abusos, las violaciones a los derechos humanos, la persecución, la censura que está sufriendo el pueblo de Venezuela. Expresidente Gutiérrez, yo quiero hacerle una pregunta. En este programa hemos tenido a varios expresidentes. Hemos conversado con Alejandro Toledo del Perú, con Tuto Quiroga de Bolivia, por mencionarle algunos, con Oscar Arias, que además es Premio Nobel de Paz, expresidente de Costa Rica. Yo le quiero preguntar, ¿por qué es más fácil o por qué pueden ser o han sido más frontales en asumir posiciones los expresidentes que los presidentes actuales de la región? Porque lamentablemente hay una influencia económica, hay una influencia ideológica desde Venezuela hacia varios países de América, especialmente aquellos que conforman el grupo de la ALBA, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, y también pues hay una influencia muy fuerte económica a través del petróleo venezolano a los países de la región del Caribe. Entonces, como que estos países y estos gobiernos más que nada se sienten comprometidos y a ratos posiblemente hasta presionados por el gobierno venezolano, so pena pues de perder esos beneficios que los gobiernos estarían recibiendo. Por eso creemos que los gobiernos están actuando de espaldas a lo que sus pueblos quieren en este momento que suceda en Venezuela. Se han escuchado a través de las redes sociales que ventajosamente todavía no las pueden controlar, no las pueden reprimir. Esa represión a ratos brutal, ese uso excesivo de la fuerza que realiza el gobierno venezolano
en contra de su pueblo, un pueblo que reclama por la falta de libertad de expresión, un pueblo que reclama por la falta de trabajo, un pueblo que reclama por la falta de comida, porque no pueden satisfacer sus necesidades más elementales. Y ese pueblo está siendo reprimido con uso excesivo de la fuerza por parte del gobierno. Y sí es lamentable lo que sucede con otros gobiernos, digamos, democráticos de América, que no han sido más firmes, que no han levantado la voz para que se pare esa represión en contra del pueblo venezolano. Quiero agradecer a Lucio Gutiérrez, expresidente del Ecuador, por estar con nosotros estos minutos en NTN 24. Señores presidente, buenas tardes, gracias por acompañarnos. A ustedes muchísimas gracias por esta oportunidad. Con esto quiero ir a la pausa. Todavía nos queda mucha tarde por delante. Jairo se queda con nosotros, por supuesto. Hoy es viernes y nos acompaña en todas las entrevistas que tenemos pautadas. No se vayan, todavía queda mucho y además quiero presentarles un resumen de lo que fue el pronunciamiento de María Corina frente a los medios de comunicación internacionales que estaban allí en la OEA. Vale la pena este resumen y escuchar y ver cuando ella se presentó. Ya venimos, todavía queda más. Ya regresamos con La Tarde. ¿Tiene problemas para oír el televisor? ¿Le es difícil